Viejo, entre más escondido mejor. Así me dijo. Con esas palabras secas, me señaló la puerta de atrás con la barbilla, sin siquiera mirarme a los ojos. Y yo solo agaché la cabeza, tomé mis cosas y me fui. Me llamo Eliseo Rentería. Tengo 74 años. Fui albañil toda mi vida, de esos que conocen cada tipo de cemento solo por el olor, que se suben al techo con el sol partiendo la espalda y que nunca han tenido vergüenza de trabajar duro. Crié a mi único hijo, Adrián, prácticamente solo, desde que su madre nos dejó cuando él tenía apenas 7 años. Trabajé de sol a sol, hice hasta de velador por las noches, todo para que a él no le faltara nada. Y hoy, después de todo, él me echó a un cuartito sin ventana, al fondo de la casa que, irónicamente, ayudé a construir con estas mismas manos. Así que escucha esta historia hasta el final, y compártela con quien necesite oír esto. Y después dime, ¿qué parte te llegó al corazón de verdad? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Porque lo que yo viví, tal vez tú también ya lo sentiste en carne propia. El cuartito era húmedo, con olor a moho. Tenía una cama vieja, un ventilador descompuesto y un lavamanos tapado. Me entregó la llave como quien entrega un paquete, y dijo, si vas a salir, avisa. No quiero sustos con los vecinos. Y ya, nada de si necesitas algo, dime, ni un siéntete en casa. No, ahí ya no era mi hogar, era solo un rincón para guardar un viejo, un escondite. La primera noche traté de hacerme a la idea de que era temporal, que estaba estresado por el trabajo, por las deudas, por su esposa que siempre me miraba como si sobrara. Pero al amanecer, cuando vi mi charola de pan y café tirada en el suelo, entendí. El mensaje era claro. Ya no me querían cerca. Mi nuera, Vanessa, no se molestaba en disimular. Me miraba como se mira algo estorboso en medio de la sala. Un estorbo. Nunca le caí bien. Decía que yo era muy pobrón, muy del pueblo, como si eso fuera vergonzoso. Y eso que fui yo quien les dio la mitad del enganche para comprar esa casa cuando se casaron, con mis ahorros de toda la vida, con mi pensión bien sudada. Y aún así, con toda esa tristeza creciendo por dentro, me callaba, porque yo soy de los que primero observan, que no hacen escándalo, que no gritan. Pero tampoco soy tonto. Empecé a notar los cambios. Me cortaron el internet. Quitaron la tele del cuarto. Hasta el tapete donde me acostaba a estirar la espalda desapareció. Cuando pregunté, Vanessa respondió, «La casa es nuestra, papá. No se puede tener cosas tiradas por ahí». Ese «papá» suyo siempre venía cargado de veneno. Y Adrián solo asentía. A veces hasta se reía cuando ella me echaba indirectas. Y eso dolía más que cualquier palabra. Un día lo escuché hablando por teléfono. Dijo, «Ya no aguanto, compa. Mi viejo solo estorba. Se mete en todo, quiere enseñarme todo. Entre más escondido esté, mejor». Y yo ahí, del otro lado de la pared delgada, escuchando todo. Ese día algo dentro de mí se rompió. Fue entonces cuando empecé a pensar con cabeza fría, a juntar las piezas. A pesar de todo, aún tenía mis documentos. Aún tenía acceso a mi cuenta. Y lo más importante, mi nombre seguía en las escrituras de esa casa. ¿Sí? Porque cuando ayudé a pagarla, me aseguré de que quedara así. Adrián ya ni se acordaba, pero yo nunca lo olvidé. No iban a hacer nada con la sangre caliente. Yo soy hombre de planear, de respirar profundo, y actuar cuando es el momento justo. Mientras tanto, hacía como que todo estaba bien. Cuidaba el jardín, barría el patio, lavaba mi ropa a mano y la colgaba en un cordel improvisado. Los vecinos pensaban que era el velador. Algunos hasta me preguntaban si trabajaba ahí. Yo sonreía y decía que sí. Era más fácil que explicar la verdad. Pero la verdad, la verdad no se esconde para siempre. Y un día, llegó. Vanessa organizó una comida con su familia un domingo. Yo no fui invitado. Mejor dicho, me avisaron que era mejor no aparecer. Me quedé en mi cuartito, escuchando risas, música, brindis.
hasta que oí una frase que me hizo levantarme con el pecho hirviendo. Ella dijo, bien fuerte, aquí solo queremos gente útil. Y mi suegro, pobre, ya parece pieza de museo. Respiré profundo. Me miré en el espejito sucio colgado detrás de la puerta, y me dije, ya basta. Ese día empecé a mover mis piezas, sin gritos, sin show, pero con justicia. Y te digo algo, el día que Adrián se enteró de lo que hice, se puso blanco como papel. Y yo solo lo miré, con la misma calma con la que un viejo albañil observa una pared chueca, antes de tirarla abajo y empezar desde cero. Porque hay cosas en la vida que no se pueden reparar. Hay que demoler y construir de nuevo. Después de esa comida familiar donde escuché a Vanessa burlarse de mí como si fuera una antigüedad estorbosa, algo cambió en mi cabeza. Yo había aguantado mucho, me había callado más de lo que debería, pero yo no nací para ser invisible. Y si mi propio hijo se había olvidado de lo que significaba respeto, entonces me tocaba a mí recordárselo. No con gritos, no con violencia, pero sí con hechos. Lo primero que hice fue revisar mis papeles. Saqué de una caja de madera que tenía escondida bajo la cama un folder de plástico con todos mis documentos. Acta de nacimiento, INE, CURP, estados de cuenta y, claro, la copia de la escritura de la casa. Ahí estaba, clarito, propiedad compartida entre Eliseo Rentería y Adrián Rentería. Esa casa no era solo de ellos, era mía también, aunque lo hubieran olvidado. Guardé el documento en mi mochila, con cuidado, y al día siguiente me fui bien temprano al centro. Me senté frente a un café, pedí un pan dulce y un cafecito negro, y esperé que abriera la notaría. Quería confirmar lo que ya sabía, quería tener certeza. Cuando me atendieron, les mostré la escritura. El licenciado la revisó. Me miró por encima de sus lentes y dijo, «Don Eliseo, usted sigue siendo dueño de la mitad de esta propiedad. Tiene todo el derecho legal de tomar decisiones sobre ella. ¿Y puedo vender mi parte?» «Claro, aunque lo ideal sería que llegaran a un acuerdo entre copropietarios. Pero si ellos se niegan, se puede demandar una partición judicial. Es más largo, pero se puede». Salí de ahí con una tranquilidad que no sentía hace meses. Ya no me dolía tanto el desprecio. Ahora tenía dirección, tenía claridad. Esa noche, fingí estar más cansado de lo normal. Me encerré en mi cuarto, apagué la luz temprano y empecé a escribir. Palabra por palabra, con letra firme, redacté una carta. No era una carta de despedida ni una nota de rencor. Era una declaración, un acto de dignidad. Adrián, durante muchos años fui tu padre, pero más que eso fui tu sostén. Te di lo que tuve y lo que no tuve también. No escribo esto para que me pidas perdón ni para que cambies tu forma de ser. Lo escribo porque ya no puedo ni quiero seguir bajo este mismo techo. No soy un estorbo, no soy una carga, y mucho menos soy invisible. Esta casa que pisas no es solo tuya. Metiste a tu esposa, a tus hijos, pero te olvidaste que aquí también hay raíces mías. Y esas raíces hoy deciden crecer lejos. No te preocupes por mí. Me voy con la frente en alto. Eliseo. Doblé la carta, la guardé en un sobre y la metí bajo la puerta de la recámara de Adrián mientras todos dormían. Al amanecer, recogí mis pocas cosas, ropa, un par de libros, mis herramientas, y me fui caminando, sin hacer ruido. Ni siquiera miré hacia atrás. Me fui a vivir a un cuartito que me rentó don Rubén, un viejo amigo de los tiempos de obra. Tenía un terreno al borde del pueblo, con una casita que usaban de bodega. Me dejó quedarme ahí a cambio de ayudarle con unos arreglos y mantenimiento. No era gran cosa, pero tenía lo más importante: libertad. Con el tiempo libre que tenía, empecé a reparar muebles, a hacer bancas, a arreglar puertas, cosas que siempre me gustaron. Lo que era terapia, pronto se volvió negocio. La gente empezó a traerme encargos. Un buró roto, una mecedora vieja, una puerta descuadrada, y así, poco a poco, llené mi espacio de herramientas, tablas, serruchos y hasta alegría. Mientras tanto, allá en la casa que antes llamaba hogar,
Las cosas empezaron a apretarse. A las pocas semanas, Adrián fue a buscarme. Llegó una tarde, sin avisar. Yo estaba lijando una mesa bajo la sombra de un laurel, con el serrín cubriéndome las manos. Se bajó de su coche y se quedó ahí parado, mirándome como si no supiera por dónde empezar. «Papá», dijo, «¿qué necesitas?». Le respondí sin levantar la vista. «Leí tu carta». Me imaginé. «No quiero que pienses que no valoro lo que hiciste por mí». ¿Tarde? Ya lo pensé. Y lo viví. Solo que las cosas se nos salieron de las manos. Vanessa, ya sabes cómo es ella. Sí, sé cómo es. Pero más importante, ahora sé cómo eres tú. Hubo silencio. Solo se oía el viento y el canto de los grillos. Adrián tragó saliva. Se metió las manos a los bolsillos. «Mira, no vine a pelear. Vine a proponerte algo. Comprarte tu parte de la casa. Así ya no hay conflictos». Lo miré por fin, directo a los ojos. «¿Quieres comprarme lo que es mío para poder seguir olvidando que existo?» «Papá, te lo vendo, Adrián. Pero no por lo que tú quieras pagar, sino por lo que realmente vale. Y más aún, por lo que yo valgo». Y así fue. Llevé los papeles a la notaría. Tasamos el valor real de la propiedad y acordamos la venta de mi parte. Recibí mi dinero, firme en mi decisión. No lo usé para viajar, ni para gastarlo en tonterías. Compré un pequeño terreno en el campo, una casa sencilla pero rodeada de árboles y silencio. Empecé de cero. Sin rencor, pero con memoria. Porque hay cosas que uno no debe olvidar. No para guardar odio, sino para no repetir la historia. Desde entonces, no volví a ver a Vanessa y a Adrián. Solo lo vi una vez más. No vino a pedirme perdón. Solo quería saber si yo estaba bien. Y eso bastó para entender que él no había cambiado. Solo tenía curiosidad. Yo, en cambio, sí cambié. Me volví más fuerte, más firme. Aprendí a no dejar que la nostalgia me pusiera cadenas. Y descubrí que la paz no está en un apellido, ni en una casa, sino en cómo uno aprende a reconstruirse después de ser partido en dos. Ahora, cada mañana, me levanto con el canto de los pájaros, tomo mi cafecito viendo el monte y agarro mis herramientas con el mismo gusto de siempre. Ya no espero llamadas. Ya no cuento los días esperando visitas. Porque entendí que hay padres que dan todo por sus hijos, pero que hay hijos que dan nada por sus padres. Y en vez de llorar por eso, decidí vivir. A mi modo, a mi ritmo, y con dignidad. La vida en el campo me enseñó a respirar de nuevo. Aunque el aire oliera a tierra húmeda y a leña quemada, para mí olía a libertad. Ya no tenía que medir mis pasos, ni mis palabras. Nadie me pedía que bajara la voz, ni que no interfiriera en la crianza de los niños. Nadie me miraba como si estorbara. Vivía en una casita sencilla, blanca por fuera, con tejas color terracota y un porche de madera que yo mismo levanté con unas vigas recicladas. El terreno era generoso, lleno de matas de naranjo, unos cuantos nopales, y até me di el gusto de sembrar unas calabazas. En esa tierra no solo puse semillas, puse mi esperanza. Y te digo algo. Cuando uno planta con fe, la vida responde. Pasaron unos meses desde que vendí mi parte de la casa a Adrián. No hubo pleito legal, no hubo gritos, solo papeles firmados, miradas frías y silencio. Él no me preguntó dónde iba a vivir, solo quería resolver el problema lo más rápido posible. No sé si pensó que yo iba a usar el dinero para irme a un asilo o a pagar renta hasta morir. Lo que sé es que nunca imaginó que yo aún tuviera fuerzas para construir. Pero es que él nunca me miró de verdad. Siempre creyó que yo era un hombre viejo, pero nunca entendió que la vejez no mata la dignidad. Una tarde, mientras barnizaba una banca de pino bajo la sombra de un mezquite, escuché el motor de una camioneta que se acercaba levantando polvo. No esperaba a nadie. Me levanté, limpiándome las manos en el pantalón, y ahí lo vi. Era Rubén, mi amigo de tantos años, o más bien lo que quedaba de él. Estaba más delgado, con el rostro chupado y los ojos hundidos. Bajó del vehículo con lentitud y se acercó con paso arrastrado. «Eliseo»,
Vine porque me enteré de lo que hiciste, me dijo, y yo no entendía a qué se refería. ¿Qué hice ahora? Vendiste tu parte de la casa y te fuiste sin hacer escándalo. Eso, compadre, eso no lo hace cualquiera. Hay que tener agallas. Mi hijo me está haciendo lo mismo que el tuyo. Me trata como si fuera una carga, un estorbo. Pero yo no tuve tu valor. Me sigo quedando ahí, tragándome todo por miedo a quedarme solo. Lo miré con el corazón apretado. Le ofrecí asiento y le serví un vaso de agua de limón recién hecha. Se sentó en silencio y durante largos minutos no dijimos nada. Solo el sonido de los pájaros y del viento entre las hojas. Después de un rato, rompí el silencio. No es fácil, Rubén. Pero es peor quedarse en donde uno ya no es querido. El silencio pesa más que la soledad. Y llega un momento en que uno tiene que decidir, vivir como sombra, o volver a ser luz aunque sea lejos. Aquel día, Rubén me pidió que lo ayudara a hacer lo mismo. Le acompañé a revisar sus papeles, a consultar con un abogado. Le mostré cómo había empezado de nuevo con poco, pero con la cabeza en alto. No buscaba convencerlo, pero sí mostrarle que sí se puede, que no hay edad para recuperar la dignidad. A la semana siguiente, Rubén se mudó a una cabañita cerca de la mía. Nos turnábamos para hacer el desayuno. Él cocinaba su famoso chicharrón en salsa verde y yo mi caldo de pollo con elote. Reíamos, conversábamos y por las tardes nos sentábamos a ver el atardecer con un cafecito en mano. Éramos dos viejos reconstruidos. Y eso era más que suficiente. Pero la vida nunca es lineal. Justo cuando crees que todo se estabiliza, algo vuelve a tambalear el suelo. Una mañana, mientras arreglaba una reja oxidada que me había encargado un vecino, llegó una carta sin remitente. Estaba metida bajo la puerta, doblada en 4. La abrí con desconfianza. Era de Adrián. Papá, no te escribo para molestarte. Solo quiero decirte que las cosas no están bien. Después de que te fuiste, la casa se volvió un caos. Vanessa se pelea con todos. Los niños preguntan por ti, pero yo no sé qué decirles. Me siento vacío. Y aunque sé que no tengo derecho a pedir nada, me gustaría verte, hablar, escucharte, aunque sea una vez. Adrián. La leí 3 veces. No porque no la entendiera, sino porque no sabía qué sentir. Era la primera vez, en años, que mi hijo me decía que quería escucharme. Pero no sabía si era genuino o si detrás había algo más. Por dentro, mi corazón se dividía entre el padre que aún lo amaba y el hombre que ya había aprendido a vivir sin él. Guardé la carta en el cajón junto a mis herramientas. No respondí, no fui, no lo llamé, porque a veces el silencio también es una respuesta, una que duele, pero que enseña. Pasaron otras semanas. Rubén y yo seguimos con nuestra rutina. Cada vez venía más gente a buscarme con encargos. Una señora me pidió que le hiciera un altar de madera para su esposo fallecido. Un joven me trajo una bicicleta vieja que había sido de su abuelo para restaurarla. Y yo, entre cada clavo y cada lija, sentía que recuperaba pedazos de mí que pensé perdidos. Una noche, Rubén me preguntó si me arrepentía de algo. Me quedé pensativo. No del todo. Tal vez de haber callado tanto durante tantos años. De haber dejado que me trataran como si no tuviera voz, pero no me arrepentía de haberme ido, porque al irme, me reencontré conmigo mismo. Rubén asintió, miró al cielo estrellado y dijo algo que se me quedó grabado. A veces hay que irse para volver a ser uno mismo, y si el camino duele, que duela, pero que no nos mate. Esa noche dormí con el alma serena, y en mis sueños, por primera vez en mucho tiempo, no había gritos, ni miradas de desprecio, ni cuartos oscuros, solo un campo abierto, el sol bajando detrás de los cerros, y mis manos, fuertes y vivas, construyendo algo nuevo. Era curioso cómo el silencio del campo te permite escuchar cosas que antes pasaban desapercibidas. El sonido del viento rozando los matorrales, el crujir de la madera cuando el sol pega fuerte, hasta el canto de los grillos que parecía una canción de fondo. Con el paso del tiempo, esos sonidos se volvieron parte de mí. Me despertaban,
me acompañaban en mis labores y me arrullaban por la noche. Y en medio de esa calma, mi corazón empezaba a encontrar respuestas a preguntas que antes dolían demasiado. Habían pasado ya más de 5 meses desde que me fui de la casa de Adrián. No supe más de él desde aquella carta que dejé sin responder. Tampoco busqué saber. Rubén solía traerme noticias del pueblo, cosas que escuchaba aquí y allá. Me contaba que Vanessa seguía igual de altanera, que los niños ahora eran cuidados por una joven niñera, porque la señora ya no soportaba el ruido de la casa. Me dijo también que Adrián había renunciado a su trabajo, que andaba metido en deudas y que su carácter se había puesto más frío con todos. Escuchaba todo con atención, pero no comentaba. Aprendí a no opinar de lo que uno ya no forma parte, porque hay heridas que cicatrizan mejor si no se les toca. Una mañana, mientras lijaba un banco grande que me habían encargado para una escuela rural, llegó un hombre joven, de unos 35 años, con sombrero de palma y botas llenas de tierra. Me saludó con respeto, como se saluda a los mayores en los pueblos de antes, y me pidió si podía hablar conmigo un momento. Le ofrecí asiento, le serví agua, y me contó que se llamaba Matías, que vivía a unos kilómetros de ahí, y que había oído que yo sabía trabajar bien la madera. Dijo que necesitaba a alguien que le ayudara a construir unos muebles rústicos para una pequeña posada que quería levantar con su esposa. Yo asentí, lo escuché con atención y acepté con gusto. Me pagó un adelanto modesto, y desde ese día comencé a ir a su terreno 3 veces por semana, ayudándolo a diseñar las estructuras y guiándolo en los cortes. No era un trabajo por necesidad, era algo más. Me sentía útil. Me sentía parte de algo nuevo. Con Matías y su esposa, Emilia, nació una especie de vínculo silencioso. Nunca me preguntaron por mi pasado, ni yo por el de ellos. Pero había respeto, alegría sencilla y, sobre todo, gratitud. Cada vez que llegaba me recibían con café caliente y tortillas hechas a mano. Y cuando terminábamos de trabajar, nos sentábamos bajo un árbol de ciruelo a compartir historias sin prisas. Me escuchaban como si mis palabras valieran. Y eso, después de tanto tiempo de ser ignorado, era como medicina para el alma. Un día, mientras le enseñaba a Matías cómo encajar 2 piezas sin clavos, él me miró serio y dijo: «Don Eliseo, si usted quisiera, podría quedarse aquí con nosotros. Le podríamos hacer un cuarto bonito, con su propio baño, y tendría su espacio. No le faltaría nada. Sé que vive solo allá en el monte. Y pues, no es por metiche, pero a veces uno necesita compañía». Me quedé callado. No por ofensa, sino por emoción. No esperaba esa propuesta. Me tomó por sorpresa. Le agradecí de corazón, le dije que lo pensaría, pero por dentro sentí algo que hacía tiempo no sentía, que aún había gente buena en el mundo. Gente que no te mide por tu edad ni por tu cuenta bancaria, sino por tu historia, por tu trabajo, por tu presencia. Esa noche, al volver a mi casa, me senté en el porche con una taza de atole y miré al cielo estrellado. Me acordé de cuando Adrián era niño y se sentaba a mi lado a mirar las estrellas. Me preguntaba por qué brillaban, por qué algunas eran más grandes. Yo inventaba cuentos, le decía que eran faroles que cuidaban a los abuelos que ya se habían ido. Él reía, con esa risa limpia de los que aún no saben lo que es traicionar. Me pregunté en qué momento se apagó esa luz en él. ¿Fue culpa mía? ¿Fui muy duro? ¿Muy blando? ¿Fallé como padre? Esas preguntas venían a veces como oleajes, y yo aprendí a dejarlas pasar. No se trata de tener todas las respuestas, sino de no dejar que las preguntas te roben la paz. Poco después, Rubén enfermó. Le empezó una tos seca que no se iba. Lo llevé al centro de salud y el doctor fue claro. Era algo serio, posiblemente cáncer. Le hicieron estudios, radiografías, exámenes que lo dejaron débil. Empezó a decaer. Perdía el apetito, el humor. Pasaba los días acostado, con los ojos cerrados, como si estuviera repasando toda su vida en silencio. Yo lo cuidaba como podía. Le hacía calditos. Le leía en voz alta los periódicos viejos. Le ponía música suave. No tenía familia cercana.
solo un sobrino en otra ciudad que nunca lo visitaba. Me volví su única compañía. Una tarde, mientras le acomodaba la almohada, Rubén me agarró del brazo con fuerza y me dijo: «Gracias, Eliseo, por no dejarme solo, por no soltarme como me soltaron a mí. Lo que hiciste con tu hijo fue valiente, y lo que haces conmigo ahora es más valiente aún». Me aguanté el nudo en la garganta. No soy de llorar frente a nadie, pero esa vez me metí al baño y dejé que el agua de la regadera se mezclara con mis lágrimas. Rubén murió 2 semanas después, en su cama. Tranquilo. Me tocó hacer los trámites, hablar con el municipio, con el panteón. Lo enterramos bajo una encina, con una cruz sencilla que tallé yo mismo. Nadie más fue, solo yo, y aún así, no fue un entierro triste. Fue digno. Después de su muerte, la casa se volvió más silenciosa, más vacía, y aunque seguía con mi trabajo, con mis encargos, sentía que algo faltaba. Empecé a pensar en la propuesta de Matías, no porque necesitara un cuarto nuevo, sino porque entendí que la vida no se vive solo para sobrevivir, sino también para compartir. Así que empaqué mis cosas. Dejé mi casa limpia, ordenada. Le dejé la llave a un joven del pueblo que andaba buscando dónde vivir. No le cobré renta, le dije: «Solo cuida este lugar como si fuera tuyo. Y no olvides respetar la memoria que aquí quedó». Me mudé a la posada de Matías y Emilia. Me dieron un cuarto con ventanas grandes y un jardín al lado. Me pusieron una mecedora en el porche y me dejaron espacio para mis herramientas. Me integraron como uno más. Me hicieron sentir familia, sin decirlo. Y eso vale más que cualquier apellido. Desde ese rincón nuevo empecé a reconstruir no solo muebles, sino también mi historia. Porque entendí que uno no está viejo cuando cumple años, sino cuando deja de soñar. No hacía falta mucho para sentirse en paz. Bastaba con que el viento entrara por la ventana al amanecer, con que el aroma del café recién hecho se mezclara con el de la tierra mojada. Bastaba con que alguien te saludara por tu nombre sin esperar nada a cambio. En esa pequeña posada de adobe blanco y columnas de madera oscura, donde Matías y Emilia me habían abierto las puertas sin condiciones, encontré algo que no esperaba volver a sentir: pertenencia. Ya no era el viejo que estorbaba en la casa de su hijo. Ya no era un mueble olvidado en un rincón oscuro. Ahí era Eliseo, el maestro carpintero, el que sabía cómo hacer que una silla no rechinara, el que podía mirar una tabla torcida y saber con qué cepillo corregirla. Era útil. Y más que eso, era visto. Todas las mañanas, Emilia me dejaba una taza de atole sobre la mesa de trabajo, con una sonrisa y una frase amable. Matías me pedía consejo antes de clavar la primera viga de cada proyecto. Y los huéspedes, al verme lijando en el patio, me saludaban con curiosidad. Algunos incluso me pedían que les contara historias del pueblo, de cuando no había luz eléctrica, de cuando la gente se sentaba afuera a ver las estrellas. Yo les contaba sin prisas, sin adornos. Solo la verdad, con esa cadencia lenta que tienen los que han vivido suficiente para saber cuándo callar y cuándo hablar. Una tarde de cielo anaranjado, llegó una familia con 2 niñas pequeñas. Venían de la ciudad, buscando descansar del ruido, según dijeron. Las niñas correteaban por el jardín, reían, se escondían detrás de las macetas. Una de ellas, la menor, se acercó mientras yo barnizaba una mesita y me preguntó con voz curiosa: «¿Usted es el abuelo de aquí?». Sonreí. Nadie me había preguntado algo así en años. Le respondí: «No, mija, no soy abuelo de nadie. Pero si quieres, puedo contarte cuentos como los abuelos». Desde ese día, venían todas las tardes a sentarse conmigo. Les contaba historias de cuando era niño, de cómo cruzábamos ríos con puentes de tablas, de cómo jugábamos a la rayuela con piedritas. Me escuchaban con los ojos brillantes, como si estuvieran viendo una película antigua, y yo sentía que algo dentro de mí sanaba. Una noche, después de cenar, Matías me invitó a sentarme con él en el porche. Tenía una botella de tequila artesanal y 2 vasos. Brindamos sin decir palabras. Luego,
Me miró y dijo: «Don Eliseo, ¿sabe que usted ha cambiado este lugar?» Lo miré con duda. «Desde que llegó, la gente pregunta por usted. Los huéspedes lo buscan. Dicen que se siente diferente la posada, como más viva. Y yo también lo siento. Usted trajo algo que no se ve, pero se siente». No supe qué responder. Solo le di una palmada en el hombro y levanté el vaso. Pero como suele pasar cuando uno cree que todo se acomoda, la vida vuelve a poner a prueba lo que uno ha construido. Y esta vez vino en forma de una camioneta gris que se estacionó frente al portón de la posada una mañana de miércoles. Yo estaba barriendo el taller cuando vi bajar a Adrián. No lo reconocí al principio. Estaba más flaco, el rostro cansado, los ojos apagados. Vestía simple, con la camisa arrugada y la mirada baja. Caminó hacia mí con pasos lentos. Me saludó sin voz, con apenas un gesto de cabeza. Yo me quedé inmóvil, con la escoba en la mano. «Papá», dijo al fin. No sabía si debía venir, pero ya no tengo a dónde más ir. No respondí. No porque no quisiera, sino porque dentro de mí algo se revolvía. No era odio, tampoco era pena, era decepción seca, esa que ya no arde, solo pesa. Vanessa me dejó. Se fue con otro. Me quitó la casa, los niños, todo. Me sacaron con una orden. Me quedé sin trabajo, sin rumbo. Y entonces pensé en usted, en que tal vez aún había una oportunidad de que me escuchara. Lo miré. Vi en él al niño que cargaba sobre mis hombros cuando se dormía viendo los fuegos artificiales. Vi al joven que lloró cuando murió su perro. Vi también al hombre que me echó a los fondos de su casa como si fuera una vergüenza. ¿Y qué quieres, Adrián? Solo hablar, oír tu voz, saber si me odias, saber si puedo quedarme unos días. Respiré hondo. Miré el piso de tierra. Pensé en Emilia, en Matías, en las niñas que me llamaban abuelo. Pensé en Rubén, que murió solo. Pensé en mí, en el Eliseo que volvió a nacer lejos del ruido. «Aquí no hay cuartos vacíos», le dije. «Pero si quieres, puedes sentarte». Se sentó en el escalón de piedra, en silencio. Estuvimos así un buen rato, sin hablar. Solo el sonido de los pájaros, del viento, de los recuerdos. Esa tarde, le preparé un plato de arroz con huevo. No como padre que recibe a un hijo, sino como hombre que ve a otro hombre derrotado. Comió despacio sin alzar la vista. No pidió nada más. Al caer la noche, se despidió. Dijo que seguiría su camino, que solo quería verme una vez más. Le di la mano, no lo abracé. Cuando se fue, me senté en mi banco de trabajo. Encendí la lámpara de aceite y miré mis manos. Habían envejecido, sí, pero seguían firmes, capaces. No temblaban, no dudaban. Y entendí, en ese momento, que había algo más fuerte que el rencor. La certeza de haber hecho lo correcto. No le deseé mal, pero tampoco le ofrecí cobijo, porque a veces el amor también sabe decir que no. Y esa noche dormí tranquilo, porque no se trataba de venganza, se trataba de respeto. Y el respeto, cuando se recupera, no se negocia. Después de la visita de Adrián, la vida en la posada continuó como si nada hubiese pasado. Él no volvió, y yo tampoco pregunté por él. No me quedé esperando un mensaje, ni una llamada, ni una explicación. Lo que tenía que decirme ya lo había dicho, aunque llegara tarde. Y lo que yo tenía que ofrecerle, se lo ofrecí en forma de un plato de comida caliente, de un asiento en la sombra, de una despedida sin palabras duras. Fue suficiente. Más de lo que él me había dado cuando yo necesitaba un techo, una voz, una mano. Los días volvieron a su ritmo tranquilo. Los huéspedes iban y venían. Algunos me pedían que les enseñara a usar la sierra. Otros simplemente se sentaban a verme trabajar, como si mirar mis manos sobre la madera les contara una historia. Emilia seguía dejándome atole por las mañanas. Y Matías me pedía consejo cada vez que tenía una nueva idea para construir algo. Yo no me sentía un huésped, ni un empleado. Me sentía parte del alma del lugar. Y eso, a mi edad, valía más que cualquier título.
Pero hubo algo que no volvió a ser igual después de aquella visita. No era tristeza, era más bien una claridad que antes no tenía. Una certeza profunda de que había llegado al otro lado del puente. Ya no cargaba expectativas. Ya no esperaba que las cosas cambiaran, ni que alguien viniera a decirme que lo sentía. Y esa ausencia de espera, paradójicamente, me hizo sentir más ligero. Era como soltar una mochila después de caminar años con ella al hombro. Una mañana, mientras caminaba al pueblo para comprar clavos y barniz, me crucé con doña Tomasa, una mujer que conocía desde hacía décadas. Había sido comadre de mi difunta esposa. Ella me miró, entre sorprendida y contenta, y me dijo que me veía diferente. ¿Más viejo?, le dije con una risa. No, más vivo. Se te ven los ojos, Eliseo. Le conté, sin entrar en muchos detalles, que vivía en una posada ayudando con carpintería, que estaba tranquilo, que no me faltaba nada. Ella asintió y me agarró del brazo con cariño. Me da gusto, de veras, porque tú siempre diste tanto por otros. Ya era hora que te dieras algo a ti. Esas palabras me acompañaron todo el camino de regreso. Pensé en lo poco que uno se permite recibir cuando ha pasado la vida entera dando. Nos enseñan que ser fuerte es aguantar, ceder, sacrificarse. Pero nadie nos dice que también hay fuerza en decir ya basta, en cuidar el propio corazón, en dejar de mendigar cariño. Esa tarde, mientras barnizaba una silla mecedora, sentí una punzada en el pecho. No era dolor, era una emoción rara, parecida a la gratitud, pero más honda. Me quedé quieto un momento, respirando. Miré el cielo, las montañas a lo lejos, el verde intenso del campo, y dije en voz baja, gracias, vida, por no haberme soltado, por seguir dándome días como este. Unos días después, llegó a la posada una pareja de ancianos, don Rogelio y su esposa Marta. Él andaba con bastón y ella con un sombrero enorme que la protegía del sol. Desde que llegaron, noté algo distinto en ellos. No hablaban mucho, pero se tomaban de la mano todo el tiempo. Se miraban con esa complicidad que solo tienen los que han sobrevivido juntos a tormentas largas. Me cayeron bien desde el primer momento. Don Rogelio se acercó una tarde a mi mesa de trabajo. Observó en silencio cómo encajaba las piezas de un banco de iglesia y luego dijo, ¿sabes? Yo también trabajé la madera cuando era joven, pero nunca tuve el pulso que tú tienes, ni la paciencia. Le invité a sentarse, le pasé un taco de tela para que lijara conmigo, y ahí estuvimos una hora, como dos viejos que se entienden sin mucha charla. Me contó que habían viajado por muchos pueblos buscando un lugar donde pasar sus últimos años, que no tenían hijos, que los hermanos habían muerto, que los amigos se habían ido alejando con los años. Buscaban algo simple, un rincón donde pudieran ver atardeceres tranquilos y sentir que aún valían para alguien. Esa noche les hablé a Matías y Emilia. Les conté sobre la pareja, sobre cómo tal vez podríamos adaptar un cuarto más grande, con accesos cómodos, con espacio para que don Rogelio pudiera tallar madera si le daban ganas. No hubo discusión. En 2 días, les preparamos un espacio hermoso, con ventana al jardín y hamaca en el porche. Cuando les mostramos el lugar, doña Marta se tapó la boca para no llorar. Nunca nadie nos había hecho sentir tan bienvenidos, dijo. Y así, sin planearlo, la posada se volvió más que un lugar de paso. Se volvió un refugio para almas cansadas. Los días se llenaron de pequeños rituales. Desayunos compartidos, tardes de plática bajo la sombra, noches de anécdotas y risas. Los huéspedes que llegaban sentían el calor distinto del lugar. Algunos se quedaban más de lo planeado. Otros se iban con lágrimas en los ojos. Y todos, sin excepción, se llevaban un pedazo de nosotros en el corazón. Yo, por mi parte, ya no pensaba en Adrián, ni en Vanessa, ni en la casa que alguna vez fue mía. No porque los odiara, sino porque habían dejado de ocupar espacio en mi presente. Mi mente estaba llena de otras cosas, de proyectos por terminar, de leña por cortar, de pan que hornear con Emilia, de música vieja que don Rogelio ponía en una radio de baterías que guardaba como tesoro. Un día,
Mientras escribía en un cuaderno que llevaba tiempo sin tocar, me di cuenta de algo. No era solo que mi vida había cambiado, era que yo había cambiado. Ya no era un hombre esperando justicia, ni un padre esperando cariño. Era simplemente Eliseo, el hombre que decidió volver a empezar, y que no se arrepentía. El tiempo tiene una forma curiosa de mostrar sus huellas. No siempre lo hace con arrugas o cabellos blancos. A veces lo hace con una paz que no tenías antes, con una calma que se instala en los huesos, con la certeza de que ya no tienes que correr detrás de nada ni de nadie. Y así me sentía yo. No como un hombre viejo, sino como un hombre completo. Cada mañana, cuando abría la ventana de mi cuarto en la posada, sentía que el aire me saludaba. Me sentaba en el porche con mi taza de café y mi libreta y escribía. No eran poemas ni cartas, eran pensamientos sueltos, memorias. Frases que me venían a la cabeza como si alguien las dictara desde dentro. Nunca me consideré escritor, pero empecé a escribir porque sentía que lo que estaba viviendo no debía desaparecer sin dejar rastro. Don Rogelio, que ahora vivía con nosotros en la posada con su esposa Marta, me acompañaba a veces en ese ritual. Se sentaba a mi lado con su bastón entre las piernas, sin decir nada, solo escuchando el canto de los pájaros o mirando cómo el sol se posaba sobre las hojas del naranjo. Éramos dos hombres que habían perdido casi todo, pero que ahora lo tenían todo, porque el todo no siempre es lo que la sociedad dice. A veces, todo es tener una silla cómoda, una conversación honesta, un plato caliente y alguien que te llame por tu nombre sin apuro. Una mañana, Matías vino hacia mí con el rostro serio. Me pidió si podía hablar a solas. Caminamos hasta la parte de atrás de la posada, donde guardábamos madera y herramientas. Ahí, sin rodeos, me dijo que Adrián había vuelto a aparecer, que había pasado por el pueblo preguntando por mí, que algunos decían que lo habían visto con mala cara, que hablaba solo, que andaba buscando trabajo y dormía en su coche. Sentí un pequeño temblor en el pecho, pero no dije nada. Solo lo escuché. Matías me miró con respeto, como quien camina en terreno delicado. Yo no me meto, don Eliseo, pero si usted quiere, puedo decirle que no está aquí. Nadie necesita revolver el pasado si ya encontró su paz. Agradecí su lealtad y también su preocupación, pero le pedí que no negara nada, que si Adrián volvía a preguntar le dijera la verdad, que yo estaba bien, que vivía aquí, que no necesitaba nada y que no estaba esperando a nadie. Esa misma tarde me senté con Rogelio y le conté lo que Matías me había dicho. Él me escuchó con ese gesto de sabiduría silenciosa que tenía. Luego me dijo algo que me dejó pensando todo el resto del día. A veces los hijos tienen que tocar fondo para mirar hacia arriba, pero eso no significa que uno tenga que ser la red que los sostiene cada vez que caen, porque si no se levantan solos, nunca aprenderán a caminar. Tenía razón. Durante muchos años yo fui esa red. Aguanté desplantes, desprecios, silencios, gritos. Todo en nombre del amor. Todo porque creía que era mi deber como padre. Pero ahora entendía que hay amores que también necesitan límites. Que el amor sin respeto se convierte en costumbre, en dependencia, en culpa. Y yo ya no estaba dispuesto a vivir desde ahí. Esa noche dormí ligero, pero no inquieto. Me desperté al amanecer con una sensación rara en el cuerpo. No era miedo, era expectativa, como si algo estuviera por ocurrir. Fui al taller. Me puse a trabajar en una repisa de madera que me había encargado una señora para su cocina. Cuando terminé de lijarla, me senté un momento a contemplarla. Era sencilla, pero firme. Tenía personalidad. Y en cierto modo, sentí que era como yo. No muy vistosa, pero útil, hecha para sostener. Al día siguiente, cerca del mediodía, lo vi. Llegó caminando, no en coche. Estaba más flaco, más encorvado, con la barba crecida y los zapatos gastados. Tenía los ojos rojos, como quien no ha dormido bien en semanas. Se detuvo en la entrada de la posada y miró alrededor, como si no supiera si seguir o volver atrás. Yo lo observé desde el porche, sin moverme. Adrián me vio, y su rostro se llenó de una mezcla de alivio y vergüenza.
Se acercó con pasos lentos. Se quitó la gorra. Me saludó con un «Hola, papá», apenas audible. «No vengo a pedirte nada», dijo de inmediato. «Solo necesitaba verte, saber si seguías con vida, escuchar tu voz, aunque no me hables». Asentí. No porque me conmoviera, sino porque entendí que había dolor en sus palabras. Y aunque ya no era mi obligación cargar con ese dolor, tampoco era mi estilo rechazarlo con violencia. Estoy con vida, y en paz. Eso es todo lo que necesitas saber, le dije. Él se quedó parado ahí, mirando sus propios pies. Luego me miró. ¿Puedo sentarme un momento? Aquí no se niega una silla a nadie, respondí. Se sentó. No frente a mí, sino a un lado, en otra banca, como si supiera que había una distancia que ya no se podía cruzar. Estuvimos ahí unos minutos. Él empezó a hablar. Me contó de cómo Vanessa se fue con alguien más, de cómo perdió la casa porque nunca terminó de pagar los créditos, de cómo sus hijos lo dejaron de buscar. Me dijo que al principio me culpó por todo, que se sentía abandonado, pero con el tiempo entendió que él me había abandonado mucho antes, que yo no lo había dejado, que yo solo me fui cuando ya no había espacio para mí. Lo escuché, no lo interrumpí, no asentí ni le reproché, solo lo dejé hablar, porque sabía que no venía a buscar perdón, venía a soltarse, a decir lo que no se atrevió a decir antes. Cuando terminó, me levanté. Le ofrecí un vaso de agua. Lo tomó con las 2 manos, como quien agarra algo sagrado. Bebió en silencio. «Gracias», dijo. «Cuídate». Fue lo único que le respondí. Se levantó, me miró a los ojos, y vi en él algo que no había visto en mucho tiempo. Humildad. No lástima, no súplica. Humildad sincera. Asintió con la cabeza, se puso la gorra, y se fue caminando por el mismo camino por el que llegó. No lo llamé, no le dije que volviera, no lo abracé, porque entendí que hay despedidas que no necesitan palabras, que hay lazos que no se rompen, pero que tampoco se vuelven a unir. Solo cambian de forma. Se vuelven recuerdos, y algunos recuerdos duelen, pero también enseñan. Esa noche me senté con Emilia y Matías en el porche. Compartimos pan dulce y café. Me preguntaron si estaba bien. Les dije que sí, porque lo estaba, porque había visto a mi hijo, había escuchado lo que necesitaba oír, y no sentía rencor, tampoco alivio. Sentía paz, una paz que no vino de él, que vino de mí. Y eso, a estas alturas de la vida, vale más que cualquier perdón tardío. Después de aquel encuentro con Adrián, algo se acomodó dentro de mí. No puedo explicarlo con exactitud, porque no fue alegría, ni tristeza, ni rabia. Fue una especie de asentamiento interno, como cuando un mueble pesado por fin encuentra el lugar exacto en la vil habitación. No necesitaba más explicaciones. Ya no esperaba nada de él, y al mismo tiempo, tampoco me debía nada. Lo que me correspondía ya lo había cobrado con años de esfuerzo, con silencios tragados, con puertas cerradas y con aquella caminata silenciosa hasta mi nuevo comienzo. Él no me debía nada, porque todo lo que se rompe entre un padre y un hijo deja de ser deuda. Se vuelve historia, y la historia, por más dolorosa que sea, no se corrige, se acepta. Los días en la posada siguieron su curso. Las estaciones empezaban a cambiar. El calor disminuía, el aire olía distinto, los árboles soltaban hojas secas, y los pájaros cantaban de otro modo. Había algo en el ambiente que anunciaba renovación, aunque los rostros fueran los mismos. Emilia seguía con su rutina de pan casero. Matías andaba con nuevos planes para ampliar el ala norte de la posada, y los huéspedes iban y venían, dejando siempre una historia, una frase, una foto colgada en la pizarra del pasillo. Rogelio, cada vez más cansado, se tomaba largas siestas en la hamaca, y Marta lo arropaba con esa delicadeza que solo tienen quienes han amado toda la vida. Yo seguía con mis manos ocupadas en madera, y con mi cabeza cada vez más limpia de rencores. Una mañana, mientras colocaba una estantería en la cocina comunitaria, Emilia se me acercó con una expresión seria.
Me ofreció un vaso de agua y luego, con un tono cuidadoso, me dijo que había algo que quería preguntarme desde hacía tiempo. La miré con curiosidad. Emilia no era de rodeos, pero sí de respeto. Don Eliseo, ¿usted ha pensado en escribir su historia? Me sorprendió la pregunta. Le respondí que, de vez en cuando, anotaba cosas en mi libreta, pero que no era escritor, ni mucho menos. Ella insistió. Me dijo que lo que yo contaba en las tardes, lo que compartía con los huéspedes, lo que enseñaba con sus silencios, todo eso merecía quedar escrito, que había mucha gente que necesitaba escuchar historias como la mía, que quizás no para cambiar su vida, pero sí para entenderla. Lo pensé durante días, no por vanidad, sino por duda. ¿Tenía sentido volver a pasar por todo eso, esta vez con palabras en papel? ¿Era necesario abrir esas puertas ya cerradas solo para que otros miraran dentro? Pero luego recordé cuántas veces, en silencio, había deseado haber escuchado una historia como la mía cuando estaba en los momentos más duros. ¿Cuántas veces habría agradecido que alguien me dijera, no estás solo? Así que decidí hacerlo. Saqué mis libretas viejas, las que usaba para anotar ideas de carpintería, listas de compras, frases sueltas. Empecé a escribir sin orden. A veces empezaba por el final, otras por el medio, otras me detenía en escenas que ni recordaba que tenía guardadas. No escribía todos los días, pero sí todos los días pensaba en lo que quería contar. Y mientras más escribía, más me daba cuenta de que mi historia no era solo mía. Era también la historia de muchos que han sido dejados de lado, de muchos padres que han dado todo sin recibir ni una migaja de gratitud. Era la historia de quienes se levantaron solos, no para demostrar nada, sino porque quedarse caído ya no era opción. Una tarde de lluvia, Rogelio se sentó conmigo y me pidió leer algunas páginas. Le pasé un cuaderno, pensando que se quedaría dormido a la mitad. Pero no, lo leyó completo, lento, con sus lentes grandes y sus dedos manchados de tiempo. Cuando terminó, me miró con los ojos húmedos y dijo, esto no es solo un testimonio, es un mapa para los que están perdidos. Tienes que terminarlo. Esas palabras me dieron impulso. Empecé a dedicarle más tiempo, a ordenar capítulos, a corregir frases, a leer en voz alta para escuchar el tono. Emilia me ayudaba a pasar algunos textos a la computadora. Matías me enseñó cómo guardar los archivos, y hasta un huésped que era editor me ofreció algunas sugerencias. Sin buscarlo, sin pretenderlo, lo que era una escritura íntima se convirtió en un proyecto colectivo. Todos querían que la historia de Eliseo viera la luz. Y así fue. Un año después de haber llegado a la posada, terminé mi libro. Lo titulé Cuando el hijo se olvida del padre. No porque buscara señalar a Adrián, sino porque esa frase representaba a muchos. Se imprimieron unas pocas copias en un taller de encuadernación del pueblo. Lo pusimos en una repisa de la posada, con un cartelito hecho a mano que decía, una historia real, una historia de nosotros. El primer ejemplar se lo entregué a Rogelio. Él lo guardó como quien guarda un retrato de familia. El segundo se lo envié, sin dedicatoria, a Adrián. No supe si lo leyó. No esperé respuesta, solo lo dejé en manos del destino. Con el paso de los meses, más personas comenzaron a llegar a la posada buscando al señor del libro. Algunos querían escuchar en su voz lo que habían leído en las páginas. Otros venían porque habían sido tocados por una frase, por una escena, por una decisión. Y yo los recibía a todos con la misma sencillez de siempre. No me sentía especial, me sentía útil, me sentía escuchado, me sentía vivo. Un día, Emilia me dijo, ¿te das cuenta de lo que has construido, don Eliseo? Y yo le respondí con una sonrisa tranquila. Sí, un hogar. No uno de paredes y techos, sino un hogar de presencia, de respeto, de historias compartidas. Un hogar donde nadie es estorbo, donde nadie se esconde en un cuarto al fondo, donde todos tienen nombre, voz y lugar. Y en ese hogar, por fin, aprendí que no hay edad para volver a empezar. Había algo especial en despertar cada mañana con un propósito. Aunque fuera sencillo,
como alisar una tabla, afilar un formón o escribir un párrafo más del libro. Cada acto tenía sentido. No había ruido de fondo, ni órdenes, ni miradas juzgonas. En la posada no se medía a nadie por lo que tenía, sino por lo que ofrecía. Y eso, para alguien como yo, que había pasado tantos años sintiéndose un mueble viejo, era como volver a nacer. La madera ya no era solo un oficio, era una extensión de mí. Mis manos, aunque arrugadas, seguían teniendo fuerza y precisión. Y cada cosa que construía era, en realidad, una forma de ponerme en pie una vez más. Con el paso del tiempo, comenzaron a llegar más personas mayores a la posada. Algunos venían solos, otros con maletas llenas de recuerdos tristes. La mayoría llegaban en silencio, arrastrando años de abandono, con los ojos cansados de esperar visitas que nunca llegaban. Emilia y Matías los recibían con ternura. Yo los observaba. No decía mucho al principio porque ya sabía lo que era llegar a un lugar nuevo sin saber si uno será bienvenido. Pero con el tiempo nos íbamos acercando. Les ofrecía sentarse conmigo en el taller, cortar madera, hablar de cualquier cosa. Y ahí, en medio del aserrín y el olor a barniz, empezaban a soltar sus historias. A veces bastaba con que uno dijera, yo también tengo un hijo que no me llama hace años, para que los demás se sintieran menos solos. Así, sin planearlo, la posada empezó a transformarse. Ya no era solo un lugar de descanso, era un espacio de reparación, de reconstrucción. Había tardes en las que nos sentábamos 5, 6, hasta 10 adultos mayores en la terraza, compartiendo pan dulce, café, y silencios que decían más que 1000 palabras. Yo no me sentía líder, ni terapeuta, ni nada por el estilo. Me sentía hermano de todos ellos, porque compartíamos algo que no se ve en las fotos, el dolor callado de haber sido relegados, y también la dignidad de haber seguido en pie. Una tarde, mientras tallaba una cruz de madera para la capilla que Matías estaba construyendo al fondo del terreno, me llegó una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra al instante. Era la de Adrián. La abrí con calma. Decía pocas líneas. Papá, leí tu libro. Me dolió, me avergonzó, pero también me abrió los ojos. No vengo a pedirte nada. Solo quería que supieras que lo entendí todo, que me hiciste falta y que lamento no haberlo dicho antes. Adrián. No lloré, no temblé. Solo cerré la carta y la guardé en el cajón del taller. La dejé ahí, como parte de los clavos, de las lijas, de la historia, porque esa carta ya no era para cambiar nada. Era un eco tardío de una voz que en su momento se negó a hablar. Y aunque no traía perdón, ni reparación, al menos traía algo más profundo. Reconocimiento. Esa noche dormí con el corazón en calma. No porque Adrián me hubiera escrito, sino porque su carta no me movió el piso. No necesitaba su aprobación, ni su remordimiento. Mi vida estaba llena sin eso, y esa fue mi verdadera victoria. No haberlo hecho sufrir, no haberle cobrado nada, sino haberme reconstruido sin necesitar su redención. Unos días después, Matías me llamó para mostrarme algo. Había recibido una propuesta de una editorial independiente. Uno de los huéspedes que leyó mi historia había llevado el libro a la ciudad. Lo mostraron a una pequeña casa editora y se interesaron. Querían publicarlo oficialmente, con una tirada más grande. Querían distribuirlo en otras posadas rurales, en bibliotecas comunitarias, no por fama ni por dinero, sino porque sentían que el libro podía tocar a muchos. Preguntaron si yo estaría dispuesto. No lo dudé. Dije que sí, no por ego, sino por gratitud. Porque si mi historia podía llegar a otros que aún no sabían cómo empezar de nuevo, entonces valía la pena. Firmamos un acuerdo sencillo. Me enviaron las primeras copias impresas con portada nueva, papel más grueso, y mi nombre completo en letras doradas. Eliseo Rentería. Nunca imaginé verme ahí, no como protagonista de una tragedia, sino como testimonio de una verdad. Con cada ejemplar que llegaba, Emilia hacía una ceremonia modesta. Lo colocábamos en el estante del comedor, lo comentábamos con los nuevos huéspedes, y algunos me pedían que lo firmara. Me daba risa,
Nunca supe cómo se firma un libro. Así que solo escribía: con respeto y esperanza, Eliseo. Una tarde de esas en que el sol se filtra entre las nubes con esa luz dorada que parece tocar el alma, don Rogelio se sentó a mi lado con un álbum de fotos. Me lo pasó sin decir palabra. Lo abrí. Había fotos suyas de joven, de su boda, de viajes. Y al final, una página en blanco. Me dijo: aquí quiero que pongas una foto tuya, Eliseo, porque tú ya formas parte de mi historia. Me quedé sin palabras, porque era verdad. Nos habíamos vuelto familia sin darnos cuenta. No por sangre, sino por cuidado. No por obligación, sino por elección. Poco tiempo después, llegó una reportera de una revista regional. Había oído hablar del abuelo de la posada y quería hacer una nota. Se llamaba Clara. Me entrevistó con respeto, sin sensacionalismo. Me preguntó por mi historia, por mi libro, por mi vida antes y después de llegar allí. Le hablé con franqueza. Le dije que no era un ejemplo de nada, que solo había sobrevivido como muchos, que lo único diferente fue que me animé a contar lo que otros callan. La nota salió publicada con el título El hombre que reconstruyó su vida con madera y silencio. Se compartió mucho en redes, y aunque yo no entiendo nada de eso, Matías me mostró los mensajes que la gente dejaba. Me recuerda a mi papá. Ojalá mi abuelo hubiera escrito algo así. Me dio fuerzas para volver a ver a mi padre. Leí cada uno con humildad, porque entendí que ya no era solo una historia personal. Era una voz prestada a tantos que no sabían cómo decir lo que llevaban en el pecho. Esa noche, me senté en el porche, solo. Vi la luna llena, escuché los grillos, sentí el aire fresco en la piel, y pensé en todo lo que había cambiado, en cómo pasé de ser el viejo escondido en el cuarto del fondo, al abuelo que otros ven como faro. No busqué eso, solo quise vivir con dignidad. Pero a veces, cuando uno se mantiene firme, la vida te devuelve lo que perdiste. No igual, no con las mismas personas, pero sí con nuevas formas de amor. Y ahí, en ese instante, comprendí que a veces, lo mejor que te puede pasar, es que te obliguen a empezar de nuevo. Nunca imaginé que oscilando entre martillos y clavos, entre madera vieja y silencios compartidos, yo terminaría rodeado de tanta gente que no compartía mi sangre, pero sí mi historia. Con el paso del tiempo, la posada dejó de ser un simple lugar para dormir y se convirtió en un refugio real para quienes ya no encajaban en ningún otro sitio. A veces llegaban hombres con la mirada vacía, mujeres con los hombros caídos, ancianos arrastrando una maleta y un suspiro. Y cada uno de ellos, sin importar de dónde venían, encontraba ahí una esquina donde volver a sentirse persona. Nadie era llamado por su edad ni por su enfermedad, sino por su nombre. Nadie tenía que pedir permiso para contar su dolor. Y si no querían hablar, bastaba con sentarse cerca, sentir el olor del pan recién hecho, o escuchar el sonido de los cinceles golpeando la madera. Sin decirlo, sabíamos que todos estábamos remendando algo. Mi libro ya había alcanzado otros pueblos. Me contaban que en ciertos centros comunitarios lo leían en voz alta durante las tardes, como quien abre una carta que nunca supo cómo escribir. La editorial pequeña que me había apoyado me ofreció publicar una segunda edición, con algunas reflexiones nuevas. Les dije que sí, pero con una condición: que fuera distribuido gratuitamente en hospitales geriátricos y asilos. No me interesaban los aplausos ni los premios. Me interesaba que un viejo sentado en un rincón, como yo estuve alguna vez, pudiera leer mi historia y pensar: no soy el único. Emilia y Matías me organizaron una pequeña reunión sorpresa para celebrar los 2 años desde mi llegada. Fue un almuerzo en el jardín, con todos los que vivían en la posada y algunos vecinos que se habían vuelto parte del círculo. Había música de trío, tamales, arroz con leche y muchas risas. Matías me dedicó unas palabras que me dejaron sin habla. Dijo que yo no solo había construido muebles en la posada, sino que había ayudado a reconstruir corazones. Que con cada banco, cada mesa, cada cuento contado en la sombra, yo les había enseñado algo que no se aprende en la escuela.
el valor del tiempo compartido. Y ahí, entre tantos rostros que no eran familia de sangre, pero sí de alma, entendí que mi mayor herencia ya no estaba en escrituras, ni en testamentos. Estaba en las personas que, al cruzarse conmigo, decidieron volver a vivir. Unas semanas después, recibí una última carta de Adrián. Esta vez, escrita a mano, con letra temblorosa. Me contaba que se había ido a vivir a otro estado, que había conseguido trabajo de jornalero en un rancho y que, por primera vez en mucho tiempo, estaba conociendo el silencio. Me decía que entendía si no quería volver a saber de él, que no pedía nada. Solo quería que supiera que estaba tratando de ser mejor hombre. Leí la carta con calma, como quien lee el final de un libro largo. No respondí. No hacía falta. Mi respuesta ya estaba escrita desde hacía mucho, en mi forma de seguir adelante sin rencor, pero con firmeza. Y en mi corazón, aquella historia ya había cerrado su capítulo. La vida en la posada siguió su curso. Un día, uno de los huéspedes más jóvenes, un muchacho llamado Alonso, me preguntó si podía grabar mis historias. Dijo que quería subirlas a internet, que mucha gente allá afuera necesitaba oírlas con mi voz. Al principio me reí. Le dije que ya tenía mis libretas y mi libro. ¿Para qué más? Pero él insistió. Me explicó que había quienes no sabían leer, o que preferían escuchar, que mi voz tenía algo que tocaba. Me convenció. Nos sentamos varias tardes en el taller. Él colocaba un micrófono. Yo simplemente hablaba. Contaba anécdotas, pensamientos, consejos. No como un sabio, sino como un hombre que había aprendido a las malas y a las buenas. Y así, sin saberlo, me convertí también en la voz de otros que no se atrevían a hablar. Empezaron a llegar cartas de lugares que no conocía. Un señor de Sonora que me decía que su hijo lo había leído y que por fin lo había llamado después de 5 años. Una mujer de Veracruz que cuidaba a su papá con Alzheimer y que escuchaba mis relatos mientras lo bañaba, diciendo que eso le daba fuerza para no rendirse. Un joven de la capital que se había criado con sus abuelos y me decía: «Usted me recordó al viejo que me enseñó a andar en bicicleta». Eran mensajes que no pedí, pero que recibí con el alma abierta, porque entendí que el dolor, cuando se nombra, se transforma, y que mi historia, al ser contada, había empezado a curar también a otros. Una madrugada, me desperté con un leve dolor en el pecho. No era fuerte, pero era distinto. Me senté en la cama, respiré hondo, y supe que algo estaba cambiando. No sentí miedo. Me vestí despacio, caminé hasta el porche y me senté en la mecedora. El cielo estaba lleno de estrellas. Me quedé ahí, en silencio, escuchando los sonidos de la noche. No quise despertar a nadie. No quise alarmar. Solo quería quedarme un momento más con todo eso que había construido. Cerré los ojos y sentí paz. Una paz profunda, como la de quien ha puesto cada pieza en su lugar. A la mañana siguiente, Emilia me encontró dormido en la mecedora, con una libreta abierta sobre el regazo. Había escrito unas pocas líneas, con letra clara. «Si estás leyendo esto, es porque ya crucé el río. No llores. Solo sigue. Porque la vida no termina cuando nos vamos. Termina cuando dejamos de amar». Me despidieron como yo hubiera querido, con canciones viejas, con pan caliente, con palabras simples. No hubo ataúdes lujosos ni discursos vacíos. Me enterraron bajo el árbol de guayaba que tanto cuidé, y ahí mismo colocaron una banca de madera con una placa que decía: «Aquí descansan las manos que enseñaron a volver a empezar». Con el tiempo, la banca se volvió lugar de descanso para muchos. Algunos iban a leer, otros a pensar, otros simplemente a quedarse en silencio. Nadie me olvidó. No porque yo fuera especial, sino porque me permití ser humano. Porque hablé cuando tuve que hablar, y callé cuando el silencio era más sabio. Porque no me rendí, aunque todo parecía indicar que ya no tenía lugar. Y porque entendí, al final de todo, que la justicia no siempre viene en forma de castigo. A veces viene en forma de paz. Y es por eso que después de todo lo que viví, si me dieran la oportunidad de volver atrás,
volvería a elegir el camino que tomé, porque el verdadero triunfo no está en ser perdonado por quien te hirió, sino en perdonarte a ti mismo por haber permitido que te hicieran daño, y aún así, haber tenido el valor de seguir amando.